No es ningún secreto que la antigua chica de concursos, recordada por su imagen glamorosa ante las cámaras, todavía guarda un profundo resentimiento por la manera en que, según ella, fue tratada durante su breve pero turbulenta etapa en la vieja Inglaterra. Aquellos años, que parecían sacados de un cuento de hadas moderno, terminaron convirtiéndose en una experiencia marcada por tensiones, silencios incómodos y heridas que, al parecer, nunca terminaron de cerrar. Hoy, la familia real británica vuelve a estar bajo el foco mundial tras una noticia impactante que involucra al Prince Harry, a Meghan Markle y al Prince Andrew. En las últimas semanas, las tensiones han estallado debido a una disputa por la custodia que ha sacudido a los observadores de la realeza en todas partes. Durante días, Harry permaneció en silencio mientras crecían las preguntas y las especulaciones. Sin embargo, finalmente rompió ese silencio en uno de los momentos más tensos de esta saga familiar, señalando directamente a Meghan y a Andrew con declaraciones firmes y cortantes que revelan la profundidad del conflicto. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? ¿Y por qué sus palabras han intensificado aún más la batalla por la custodia? El origen de esta tormenta puede rastrearse hasta un punto clave: la afirmación de que Meghan quizás no fue completamente sincera sobre cuánto sabía realmente acerca de la familia real antes de conocer a Harry. ¿Qué secreto podría estar ocultando? Esa pregunta ha alimentado rumores, debates y enfrentamientos en redes sociales y medios internacionales. En entrevistas recientes, Harry relató una anécdota sobre los primeros días de Meghan junto a su familia. Según su versión, cuando ella conoció por primera vez al príncipe Andrew, no lo reconoció. Incluso habría pensado que formaba parte del personal doméstico. La historia fue presentada como un simple error, una prueba de que Meghan no creció estudiando la monarquía ni prestando especial atención a las figuras reales. Al principio, algunos consideraron la anécdota divertida o inofensiva, pero otros no quedaron convencidos. Las dudas surgieron cuando salió a la luz otro detalle. Meghan supuestamente ya conocía a la princesa Princess Eugenie antes de que su relación con Harry se hiciera pública. De hecho, varios reportes describían una amistad previa entre ambas. Y aquí aparece la pregunta inevitable. Si Eugenie es hija del príncipe Andrew, ¿cómo es posible no haber reconocido a su padre? Ese pequeño detalle ha mantenido vivas las sospechas. A este escenario se suma otro rumor que ha circulado durante años en Internet: la llamada historia de la Yacht Girl. Según versiones difundidas en medios y redes, Meghan habría pasado tiempo en yachts de lujo durante su etapa como actriz, asistiendo a fiestas exclusivas con figuras influyentes y millonarias. Algunas variantes del rumor incluso sugieren que el príncipe Andrew podría haber estado presente en uno de esos encuentros. La atención sobre este punto creció debido a la imagen pública deteriorada de Andrew, quien en los últimos años ha enfrentado graves controversias que afectaron su posición dentro de la familia real. Por eso, cualquier insinuación de conexiones pasadas o vínculos ocultos despierta un interés inmediato. Para los críticos, la historia del yate serviría como argumento para sostener que Meghan ya se movía en círculos de élite mucho antes de conocer a Harry. Sus defensores, en cambio, rechazan con firmeza esta narrativa y la califican como mera especulación destinada a dañar su reputación. Pero mientras partidarios y detractores se enfrentan en el terreno digital, fuentes cercanas señalan que la persona más afectada por toda esta situación sería el propio Harry. Según allegados, el príncipe estaría profundamente frustrado, no solo por los rumores en sí, sino por el impacto constante que estos tienen en la estabilidad de su hogar. Para él, el conflicto ya no gira en torno a titulares sensacionalistas. Se trata de control, de estabilidad, del futuro que intenta construir lejos de los muros del palacio. Las discrepancias, aseguran algunas fuentes, han comenzado a reflejarse en decisiones relacionadas con la crianza, la educación y los planes a largo plazo para los hijos.
Cualquier cambio importante, especialmente en lo referente a la escuela o a una posible reubicación, requiere diálogo y acuerdo. Cuando la comunicación se rompe, incluso las decisiones más pequeñas pueden convertirse en detonantes de crisis mayores. Observadores atentos comenzaron a notar señales de tensión a principios de año. Los reportes de desacuerdos privados parecían señalar un punto de inflexión el 31 de enero. Ese día, según diversas informaciones, Meghan tomó la decisión repentina de retirar a ambos niños de sus colegios privados en Santa Bárbara. La medida se realizó discretamente, sin aviso previo a las instituciones educativas y sin explicación formal ante el mediador judicial asignado. De manera crítica, tampoco se envió comunicación al equipo de enlace del Reino Unido, encargado de supervisar la educación y el bienestar de los menores bajo acuerdos existentes. En cuestión de horas, un administrador escolar habría marcado la retirada como una preocupación urgente. En ese momento, ni Archie ni Lilibet estaban inscritos en una nueva escuela para el trimestre de primavera. No se habían transferido expedientes académicos, ni se había revelado públicamente un plan claro sobre su futura educación. Así, lo que comenzó como rumores sobre el pasado y anécdotas aparentemente inocentes, ha evolucionado hacia una batalla mucho más delicada y profunda. Una disputa donde la confianza, la transparencia y el bienestar de los hijos se encuentran en el centro de un conflicto que, lejos de apagarse, parece intensificarse con cada nueva revelación. La naturaleza repentina de aquella decisión no hizo más que alimentar las especulaciones. Comentaristas reales describieron el conflicto no como una lucha constitucional por el poder, sino como algo mucho más personal. Un choque de prioridades. De un lado, la defensa férrea de la independencia y la privacidad. Del otro, una profunda conciencia de herencia, legado y seguridad a largo plazo. Algunos allegados sostienen que el Prince Harry se siente atrapado en medio de esta disputa, en parte porque sus propias ideas parecen estar cambiando. Después de años criando a Archie y Lilibet en Estados Unidos, informes recientes indican que Harry estaría más abierto a la posibilidad de que sus hijos reciban parte de su educación en el Reino Unido. Para él, los colegios británicos y la red extendida de la familia real podrían aportar algo valioso para su crecimiento y para la construcción de su identidad. Según fuentes cercanas, este giro no surgió de la nada. Durante una visita reciente a Gran Bretaña, Harry habría comentado la idea de pasar más tiempo allí e incluso insinuado planes más permanentes relacionados con la escolarización y los lazos familiares. Esa visita coincidió con otro episodio significativo, la pérdida de honores de Andrew y la creciente controversia en torno a Royal Lodge. El 1 de diciembre, Prince Andrew Mountbatten Windsor, perdió oficialmente su membresía en la prestigiosa Order of the Garter. La decisión, registrada formalmente en la Gaceta Oficial, marcó un antes y un después, lo que durante décadas fue símbolo de privilegio y estatus dentro de la familia real, se convirtió en un recordatorio visible de una posición profundamente deteriorada. Durante años, Andrew llamó hogar a Royal Lodge, una imponente mansión de 30 habitaciones enclavada en Windsor Great Park, rodeada de jardines formales e interiores históricos. En otro tiempo, la residencia representaba estabilidad y prestigio. Hoy, descrita como deteriorada, con humedad, pintura descascarada y problemas estructurales, se ha transformado en símbolo incómodo de privilegios cuestionados. De los honores celebrados a los honores retirados oficialmente, el contraste es evidente. En una era donde la rendición de cuentas pública es prioritaria, surge la pregunta inevitable: ¿cómo deben mantenerse los privilegios reales? ¿Qué significa que una residencia antes asociada con estatus y seguridad se convierta en foco de escrutinio? Royal Lodge está en el centro de ese debate. Mientras tanto, Harry, quien en su momento defendió con firmeza cada palabra de aquella explosiva entrevista televisiva, no ha emitido nuevas declaraciones. Y mientras la narrativa construida por Meghan y Harry
parece desmoronarse ante el análisis crítico. Algo diferente sucede tras los muros de Buckingham Palace y Kensington Palace. Una reconstrucción silenciosa y metódica de los hechos. En un giro inesperado, una voz que formó parte del entorno mediático expresó una confesión impactante. He entrevistado a presidentes, sobrevivientes, héroes y tiranos, pero nunca antes me había sentido tan utilizada y lo permití. La declaración concluyó con un mensaje directo a la persona más afectada por las acusaciones de aquella entrevista. La Catherine, Princess of Wales. Te fallé. Documentos internos revelaron que en octubre de 2019 se asignó un consejero especializado en salud mental al personal de Kensington Palace para ofrecer apoyo confidencial a cualquier miembro de la familia que lo solicitara. Meghan habría sido informada personalmente de este recurso por su secretario privado, quienes desde el principio cuestionaron el relato oficial, muchas veces etiquetados como racistas, misóginos o simples monárquicos resentidos, ahora sienten una especie de reivindicación. Correos electrónicos filtrados, según reportes, hablaban de detalles de producción. Plano cerrado, iluminación cálida, lente amplia. Queremos lágrimas en el minuto 45. Otro intercambio mencionaba la continuidad del vestuario entre la entrevista con Oprah Winfrey y futuros proyectos con Netflix. Más allá de la emoción televisiva, el costo legal comenzaba a dispararse. Los jueces mostraban creciente preocupación por si los gastos guardaban proporción razonable con lo que realmente estaba en juego. En el frente judicial, MGN fue condenado a pagar a Harry 140.600 euros en daños, una suma significativa que representaba solo una parte de sus reclamaciones, pero con enorme peso simbólico. Sin embargo, la verdadera victoria para él fue la validación pública. Aún así, el desgaste fue evidente. Expertos en ética mediática, como la profesora Miranda Rothschild, señalaron que la situación expuso un riesgo claro. La empatía no puede sustituir la evidencia. La emoción puede conmover, pero no reemplaza la verificación independiente. De hecho, el juez encontró que 15 de los 33 artículos impugnados por Harry involucraban hackeo telefónico u obtención ilegal de información. Tales acusaciones, subrayó el tribunal, no pueden introducirse simplemente por afirmación en escritos iniciales. Requieren pruebas verificables y análisis independiente. Las reclamaciones de ENL fueron más allá de cuestionar la credibilidad de testigos. Buscaban conclusiones explícitas sobre intentos calculados de inducir al tribunal al error. El juez Nicklin, que ya había mostrado impaciencia durante audiencias preliminares consumidas por enormes recursos y energía emocional, dejó claro que incluso la determinación de Harry tenía límites frente a las exigencias del proceso judicial. Al final, quizá la verdad más incómoda sea que esta historia no trata únicamente de realeza, Hollywood o incluso de Oprah. Trata sobre cómo se construyen las narrativas, sobre el poder de la imagen y sobre la responsabilidad colectiva de exigir pruebas antes de tomar partido. Porque más allá de los palacios y los titulares, lo que está en juego es algo mucho más profundo, la delgada línea entre la percepción y la verdad. Estos cambios, sin embargo, no borrarán el daño ya causado. Los documentos describen su presencia en reuniones exclusivas, donde una sola noche costaba más de lo que la mayoría de las personas gana en un año. La muestran circulando en círculos cerrados, solo por invitación, entre élites del Golfo y poderosos intermediarios de Oriente Medio. Y aún así, su voz escrita sonaba firme, clara, como la de alguien que se sintió traicionado, pero decidió no callar. «Me dieron emoción en lugar de evidencia», escribió. «Me ofrecieron carisma en vez de carácter». La entrevista que convirtió a los Sussex en símbolos globales de rebeldía terminó siendo, paradójicamente, el elemento que comenzó a deshacer todo lo que habían construido. La confesión de Oprah Winfrey no fue solo una disculpa pública, fue un ajuste de cuentas,
Un recordatorio de que incluso las historias más conmovedoras merecen ser examinadas con rigor, que la gracia, como sugirió la Catherine, Princess of Wales, puede hablar más fuerte que el agravio. Pero los documentos internos cuentan otra historia. Memorandos filtrados del equipo de Archewell revelan un nivel de planificación estratégica que contradice cualquier idea de espontaneidad. Un mensaje de Slack, fechado el 24 de febrero de 2021, apenas días antes de la transmisión de la entrevista, detalla decisiones técnicas, encuadre cerrado, iluminación cálida, lente amplia. Queremos lágrimas en el minuto 45, se lee. Otro hilo menciona presupuestos millonarios. Se estimaba que cada parte gastaría entre 18 y 19 millones. La batalla no era solo emocional, era financiera, legal y mediática. Según el protocolo del Palacio, cualquier posible reunión requeriría que el Prince Harry emitiera una disculpa formal a través de la oficina del Lord Chamberlain. Mientras tanto, nuevos documentos cruzados dibujan una imagen muy distinta de la presentada por Meghan Markle ante Oprah y ante el mundo. La pregunta ahora es inevitable. ¿Por qué el Palacio tardó tanto en revelar esta información? ¿Y lo habría hecho alguna vez si Oprah no hubiera rectificado? El exalto comisionado canadiense Paul Westcott afirmó que la situación socava la legitimidad del movimiento que surgió tras la entrevista. Si la base era falsa, todo lo construido sobre ella se vuelve sospechoso. Líderes en Nueva Zelanda y Kenia han solicitado aclaraciones formales a Buckingham Palace para separar hechos de narrativa. Algunos incluso exigen la publicación completa del material sin editar de la entrevista de 2021. Oprah sostiene ahora que el equipo de Meghan limitó contractualmente qué partes podían hacerse públicas. Las consecuencias no tardaron en sentirse en el mundo empresarial. Netflix, Spotify y Penguin Random House firmaron contratos multimillonarios con Harry y Meghan tras la entrevista, apostando por su popularidad y por la autenticidad de su relato. Hoy, esas apuestas tambalean. Firmas de relaciones públicas que antes buscaban asociarse con Archewell están reescribiendo contratos para incluir cláusulas de precisión narrativa, una consecuencia directa del efecto dominó tras la rectificación de Oprah. En Hollywood, algunas agencias de talento habrían comenzado a etiquetar a Meghan como alto riesgo con altos costos. La marca Sussex, construida sobre la rebeldía y la autenticidad, enfrenta ahora acusaciones de manipulación y engaño. Hulu canceló un proyecto animado en desarrollo vinculado a la propuesta Pearl. Netflix detuvo la postproducción de la serie documental Meghan Rising. Random House Audio suspendió opciones para el audiolibro infantil de Meghan. Y Spotify, que ya había roto lazos en 2023, emitió una declaración velada el 3 de febrero a través de su director ejecutivo. La verdad no es retroactiva. Cuando una plataforma se utiliza para crear mitos personales en lugar de contar historias verificables, el público se siente traicionado. Mientras tanto, el silencio desde Montecito resulta ensordecedor. Harry, quien defendió con firmeza cada palabra de la entrevista en su momento, no ha emitido ninguna declaración reciente. Meghan ha respondido únicamente a través de fuentes anónimas en medios afines, sugiriendo que Oprah habría sido presionada por el Palacio y que el contexto fue ignorado. Pero los memorandos internos filtrados contradicen la idea de improvisación o manipulación externa. La postura del Prince William permanece firme. Cuando un oficial militar le preguntó si recibiría a su hermano bajo nuevos términos, respondió: hay términos, y uno de ellos es la responsabilidad, en especial en relación con la acusación de racismo que ahora Oprah describe como carente de sustancia comprobable. Fuentes del entorno real aseguran que Harry intentó contactar al King Charles III en enero de 2025 antes de una posible cumbre familiar, pero no se produjo una conversación directa. Un ex asistente declaró al Sunday Times que Harry no vio la versión editada completa de la entrevista antes de su emisión. Confió en que Meghan había preservado la verdad esencial. Hoy, según corresponsales reales,
Harry habría expresado en privado cierto arrepentimiento por no haber hecho más preguntas en aquel momento. Cada publicación, cada aparición pública, cada mensaje en redes sociales parecía estar acompañado de subtítulos planificados y puntos de conversación diseñados para activarse a través de influencers. La historia que comenzó como un relato de valentía frente a la institución se ha transformado en una reflexión más amplia sobre poder, narrativa y responsabilidad. Ya no se trata solo de palacios ni de contratos millonarios. Se trata de confianza. Y cuando esa confianza se fractura, ni la fama, ni los acuerdos multimillonarios, ni la emoción televisiva pueden recomponerla fácilmente. El tono no fue reactivo, fue estratégico, calculado, cuidadosamente orquestado, y en el centro de todo estaba el Prince Harry. Múltiples fuentes internas describen a un hombre a la deriva, amargado y cada vez más dividido entre lo que siente y lo que ha defendido públicamente. No se trató simplemente de una entrevista emocional. Otro intercambio de correos hablaba sobre la continuidad del vestuario entre la conversación con Oprah Winfrey y futuras grabaciones con Netflix, lo que sugiere planificación de imagen a largo plazo, no una charla improvisada. Un tercer memorando, enviado el mismo día de la emisión en CBS, incluía listas con posibles reacciones anticipadas de medios como The New York Times, Vogue y CNN, así como de la propia familia real. Mientras tanto, la fractura familiar se profundiza. Archie y Lilibet apenas han visto al King Charles III unas pocas veces. No han desarrollado vínculos con su tío, el Prince William, ni con su tía, Catherine, la princesa de Gales. Y prácticamente no conocen el país que moldeó a su padre. Para Harry, esto es doloroso. Cree firmemente que sus hijos merecen entender de dónde vienen y experimentar la cultura británica que forma parte de su derecho de nacimiento. Meghan, en cambio, lo ve de manera completamente distinta. Para ella, mantener a los niños en California es protegerlos de un entorno que considera tóxico y que, según su versión, la dañó profundamente. Exponerlos a Gran Bretaña, dice, podría someterlos al mismo escrutinio cruel y a los mismos prejuicios que ella asegura haber sufrido. Este desacuerdo se ha convertido en uno de los puntos más sensibles de su matrimonio. Ninguno de los dos está equivocado en sus preocupaciones, pero cuando las visiones son opuestas, alguien debe renunciar a convicciones profundas. Y ahí comienza la verdadera tensión. Harry ve una pérdida trágica en el hecho de que sus hijos apenas recuerdan las pocas visitas al Reino Unido, cuando eran demasiado pequeños para formar memorias duraderas. Meghan, por su parte, apostó por construir algo más grande en California. Transformar su experiencia real en una marca influyente, respetada y admirada en Estados Unidos. Pero la realidad no ha sido sencilla. Los analistas mediáticos hablan ya de una era post-Sussex, un momento en el que periodistas, productores y plataformas revisan sus procesos de verificación y estándares editoriales. La entrevista que los convirtió en símbolos de rebeldía global desató una cadena de decisiones empresariales que hoy se revisan con lupa. Tras el especial televisivo, gigantes como Netflix y Spotify apostaron fuerte por la pareja. Se habló de inversiones que rondaban entre 18 y 19 millones por cada parte en disputas legales paralelas. Sin embargo, el entusiasmo inicial se ha ido enfriando. El programa de cocina de Meghan, With Love, Meghan, estrenado en Netflix, recibió críticas severas. Comentarios que la acusaban de estar desconectada de la realidad cotidiana de muchas familias que enfrentan inflación y dificultades económicas. Ver a una duquesa en una mansión elegante preparar recetas con ingredientes costosos fue considerado por algunos como fuera de tono en tiempos difíciles. El lanzamiento de su nueva marca también estuvo rodeado de confusión. Críticos señalaron que el mercado de estilo de vida de lujo ya está saturado por nombres consolidados que llevan años construyendo credibilidad. La propuesta Sussex no logró diferenciarse con claridad, y eso debilitó su impacto. Pero para entender cómo se llegó aquí, algunos observadores retroceden al otoño de 2016.
Londres, hojas cayendo y un príncipe enamorándose. Como dicta el protocolo real, se activó la verificación de seguridad de nivel 3 por parte de oficiales del palacio. En circunstancias normales, se trata de un procedimiento rutinario. Revisión de deudas pendientes, antecedentes penales, asociaciones potencialmente problemáticas. Sin embargo, según versiones internas, con Meghan Markle ocurrió algo distinto. Analistas de inteligencia comenzaron a conectar puntos. Su narrativa pública hablaba de una actriz que luchaba por abrirse paso en Hollywood, con papeles menores y apariciones breves, incluyendo su etapa como modelo de maletín en concursos televisivos, hasta lograr estabilidad en la serie Suits. Pero algunos informes señalaban su presencia reiterada en círculos exclusivos y eventos de élite durante varios años, un estilo de vida que, según críticos, no parecía corresponder del todo con los ingresos declarados de papeles secundarios. Para algunos dentro del sistema, aquello encendió alertas, no pruebas concluyentes, sino preguntas. ¿Era simplemente ambición social o algo más estratégico? La narrativa pública mostraba a la artista perseverante que dejó atrás una carrera estable en la serie Suits y renunció al prestigio y la plataforma global que le otorgaba el título de Duquesa de Sussex para comenzar de nuevo en América. Pero el contraste entre esa historia y ciertos documentos internos alimentó sospechas. Hoy todo esto forma parte de un panorama más amplio. El fracaso en alcanzar el nivel de influencia cultural y estatus de celebridad que esperaban en Estados Unidos ha sido, según algunos analistas, especialmente duro para Meghan, quien realizó sacrificios personales significativos para perseguir ese sueño. La tensión entre identidad, ambición y pertenencia ha terminado afectando tanto su vida pública como privada. Lo que comenzó como una historia de amor moderna terminó convirtiéndose en una compleja red de estrategia mediática, aspiraciones empresariales y diferencias profundas sobre el futuro de sus hijos. Y en medio de todo, una pregunta persiste. ¿Puede una pareja que no logró armonizar sus propias prioridades enfrentar con éxito el desafío mucho mayor de reconstruir una imagen global que ahora se examina con lupa? La respuesta aún está por escribirse, pero el escrutinio ya no es solo externo, es interno, y ese suele ser el más difícil de enfrentar. Fuentes cercanas aseguran que el conflicto por la crianza de Archie y Lilibet se ha vuelto cada vez más intenso. Las discusiones son más frecuentes. Ambos sienten que el otro no entiende, o no respeta, aquello que intenta proteger. Para Harry, se trata de identidad, historia y pertenencia. Para Meghan, es seguridad, estabilidad y distancia de un entorno que considera dañino. Mientras en privado enfrentan tensiones profundas sobre el futuro de sus hijos, en público su imagen continúa debilitándose. Proyecto tras proyecto ha recibido golpes. Muchos espectadores cuestionan por qué deberían interesarse por un deporte de élite como el polo, percibido como lejano a la vida cotidiana de la mayoría. La serie sobre polo lanzada a finales de 2024 pasó casi desapercibida, sin generar conversación cultural relevante. El intento de Meghan de lanzar su marca de estilo de vida, American Riviera Orchard, también ha tropezado con obstáculos repetidos. Analistas del sector y potenciales clientes mostraron escepticismo. El proyecto no logró captar la atención masiva ni crear el entusiasmo esperado. Su docuserie sobre su propia vida despertó curiosidad inicial, pero fue criticada por muchos como autorreferencial más que reveladora. El documental Heart of Invictus, de Harry, centrado en veteranos heridos, fue bien intencionado, pero tampoco consiguió el impacto cultural que justificara las enormes inversiones realizadas. En conjunto, las producciones con Netflix generaron titulares, sí, pero no alcanzaron la influencia ni los niveles de audiencia que los contratos multimillonarios prometían. A esto se suman los problemas legales. Cuando Harry testificó en junio de 2023, se convirtió en el primer miembro senior de la realeza en declarar ante un tribunal en más de 130 años. Fue un momento histórico, pero también marcó el inicio de un nuevo frente de controversia. El costo. Para llevar el caso a juicio,
Ambas partes presentaron estimaciones que resultaron impactantes. Cada lado proyectaba entre 18 y 19 millones de euros en gastos legales. En total, casi 40 millones para litigar reclamaciones que el juez Nicklin describió como, en esencia, relativamente acotadas en el período entre 2008 y 2012. Los magistrados comenzaron a preguntarse si el gasto guardaba proporción con lo que realmente estaba en juego. La decisión judicial fue vista como un duro revés para ambos equipos legales, especialmente para el de Harry, que había impulsado gran parte de la complejidad del caso. Aún así, para él nunca fue solo una cuestión económica. Entendía el precio y lo asumía como el costo de enfrentarse a sistemas que, según su percepción, lo habían perjudicado. Sin embargo, a comienzos de 2025, surgió un nuevo problema en sus batallas judiciales. Acusaciones excepcionalmente graves apuntaron a miembros de su equipo legal, incluyendo señalamientos de deshonestidad, fraude y conducta profesional inapropiada en la forma en que se reclutaron y compensaron testigos. El escándalo amenazó con eclipsar el propio fondo del caso. En paralelo, el debate público sobre Meghan volvió a girar en torno a su narrativa original. La actriz que luchaba por abrirse camino, con ingresos provenientes de papeles menores, apariciones breves y su etapa como modelo de maletín en concursos televisivos. La historia del underdog, de la artista perseverante que alcanzó la realeza. Esa fue la imagen que conquistó simpatías. Pero hoy, cada detalle se revisa con lupa. En medio de este torbellino, hay un aspecto que muchos consideran el más delicado: el bienestar emocional de los niños. Si Archie enfrenta desafíos de concentración, como algunos especulan, la respuesta de sus padres será determinante. La consistencia, la calma y las decisiones unificadas pueden marcar una diferencia enorme. Los niños son resilientes cuando se sienten apoyados por ambos padres, pero la incertidumbre prolongada puede erosionar lentamente su sensación de seguridad. Quizás la historia más importante ya no trate sobre títulos reales, mudanzas o contratos millonarios. Tal vez se trate de cómo dos padres gestionan la presión, las diferencias y el escrutinio constante sin permitir que las tensiones temporales dejen cicatrices permanentes en sus hijos. El llamado momento de ajuste post-Sussex no es solo mediático, es personal, es familiar, es profundo. ¿Estamos ante un punto de inflexión definitivo para la familia Sussex? ¿Podría la creciente disputa por la custodia y la tensión visible en el matrimonio señalar un cambio irreversible? La respuesta aún no está escrita, pero el mundo observa atentamente.